Bueno, bienvenidos a todos nuestros amigos de USPED y de Latinoamérica que nos acompañan todos los sábados. Eh, Como todos los sábados, hoy tenemos un lindo tema para compartir de la mano de Alfredo Rodríguez, que está siempre presente y acompañando cada uno de nuestros eventos. Es un gran docente y siempre muy pro de poder acompañarnos en todo esto que nos gusta y compartimos, que es la ecografía en pediatría. Hoy vamos a estar compartiendo particularmente POCUS, ahí está, en sepsis pediátrica desde un enfoque multisistémico. Como les dije, los dejo en manos de Alfredo, él es de Cuba, es terapista, intensivista y bueno, y comparte nuestra pasión por esto que hacemos todos los días. Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias, Ley, muchas gracias por esta presentación. Sí, siempre es un placer estar cada sábado acá en Gusto, posiblemente la plataforma en contenido pediátrico que más, mucha difusión ha tenido y sigue teniendo, una de las más preferidas por el público, sobre todo por su especificidad desde la óptica en pacientes pediátricos. No como en otras cuestiones, digo, en otras plataformas, otros lugares donde generalmente a veces se extrapola mucho adulto, nosotros vamos a concentrarnos todo el tiempo en la evidencia y en la práctica pediátrica. Bueno, sin más, vamos a comenzar con un poco en sepsis pediátricas desde un enfoque multisistémico. Un tema gigantesco, un tema que traté de alguna manera de condensar porque realmente lo más importante de la charla serán sobre todo los acápites de en cada momento de cómo abordar la sepsis pediátrica desde un enfoque práctico. Vamos allá. No hay ningún conflicto de interés para realizar esta charla, lógicamente. Y bueno, la pregunta básica, ¿por qué hacer POCUS en sepsis, no? O sea, realmente el POCUS, de lo que ha pasado hace los 20, 30 años como una herramienta, yo diría que prácticamente el POCUS en pediatría, el POCUS en críticos, en emergencia, es obligatorio. No queda otra alternativa, es obligatorio en la actualidad, y en las unidades que no cuenten con ecografía tienen que hacer todo lo posible dentro de sus medios, ya sean si están asociadas con algún tipo de ministerio, ¿no?, de gestionar los equipos de los ecógrafos porque ya es obligatorio en la actualidad manejar a los pacientes con un buen ultrasound. Y en sepsis específicamente, ¿por qué? Porque la sepsis lleva un abordaje multisistémico, lleva un abordaje holístico, lleva un abordaje multimodal, y realmente el POCUS, pues bien coordinado, bien basado en equipo, con roles asignados, con pautas, con directrices, con protocolo, con una metodología, como en los próximos años debe salir en las próximas guías, de incluso la Surviving Sepsis, las guías específicas de pediatría de sepsis, que son las que tanto se espera, porque van a estar bastante distanciadas de las guías de Surviving, etcétera, que son guías que, a pesar de que son muy buenas con mucho nivel de evidencia, carecen en gran medida de gran parte de la evidencia en pacientes exclusivamente pediátricos. Y la gran parte de la comunidad que trata pacientes pediátricos críticos no están muy de acuerdo con una serie de directrices, etcétera, de las cuales no vamos a hablar acá en la conferencia. Y bueno, como dice aquí, antes de hablar de todas las cosas que vamos a hablar en la conferencia, el ultrasonido, a pesar de todas las bondades que tiene, todas las maravillas que tiene el POCUS, no debe retrasar las intervenciones y o transferencia del paciente crítico. Eso es importante antes de pasar a toda la... Y vamos a hablar, cuando caigamos en el abordaje, en el enfoque, etcétera, de dos fases: la reanimación y estabilización, control de fuentes, y la gestión continua y manejo continuo con seguimiento con el point of care ultrasound. Para continuar, hay que saber cuál es la evidencia que existe en el mundo de manejar al paciente séptico con point of care ultrasound, tanto en adultos como en pediatría. Vamos a comenzar por adultos. Desde hace 10, 15 años más bien, se viene haciendo un énfasis importante en el uso de la ecografía multisistémica, pie de cama, etc.,
en el paciente séptico. Si mucho tiempo se utilizó como un adyuvante, como una herramienta de asistencia, y ya está prácticamente incorporado a la monitorización, seguimiento y diagnóstico del paciente séptico. Vamos a ver desde las investigaciones de Bill Baron, desde una serie de autores importantes que hace 10, 15 años, y este no hace tanto, hace 7 años, llegaron a conclusiones de que, por ejemplo, en el paciente séptico había que tener presente varias cuestiones. Las 3 más importantes serían la hipovolemia generada por el shock distributivo, en este caso, la vasoplegia, la hipovolemia, que puede ser una hipovolemia relativa, lógicamente, y la cardiomiopatía o la miocardiopatía inducida por sepsis. Lógicamente, cada uno de estos aspectos tenía varias cuestiones. O sea, la hipovolemia muy frecuente, temprana, necesitaba líquido, la sepsis estaba enmascarada por la vasoplegia, necesitaba soporte inotrópico. La vasoplegia necesitaba, lógicamente, una instauración de medicamentos vasopresores que lograran mantener o elevar las resistencias vasculares periféricas en este caso. Y si ponemos en confluencia las herramientas de monitorización adecuada que pudiera incluir o pudiera monitorizar, diagnosticar todas estas cuestiones, sería la ecografía. La ecografía dinámica, continua, a pie de cama, las veces que quieras hacerlo, el seguimiento de tus parámetros basales, durante el tratamiento, post tratamiento, de todas estas cuestiones, respuesta fluido, etcétera, lo podía hacer hasta ahora solamente la ecografía como una herramienta, teniendo en cuenta que hay varias herramientas que son gold estándar para cada una de estas cuestiones, pero la ecografía puede realmente asesorarlos a todos. Y con el tiempo se fueron desarrollando protocolos, incluso para este 2021, sin haber protocolos realmente establecidos grandes, de super impacto, que vinieran de resultados y evidencias de estudios importantes, pero sí muchas propuestas como enfoque algorítmico en adultos, donde lógicamente detección de criterios clínicos, etcétera, se dice que no vamos a adentrarnos puramente en sepsis, sino en el enfoque de focus sobre sepsis, porque si no sería gigantesco la charla. Sepsis, y rápidamente caer en la ecocardiografía, pie de cama, contractilidad de BI, el ventrículo izquierdo, buscar causas rápidamente, endocaritis, vena cava, y caer en ultrasonido pulmonar, buscar síndrome pulmonar intersticial, consolidaciones de derrames pleurales, y de entonces pasar al enfoque sistémico subsiguiente. Hepatobiliar, gastrointestinal buscando foco, renal y gastrointestinal buscando foco, musculoesquelético buscando foco, y así. La utilidad de los procedimientos, y se continúa con la búsqueda de la fuente de infección, en este caso en el empiema, drenarlo, los accesos, las artritis sépticas, en todas estas cuestiones. Este enfoque de adultos es muy, muy interesante. Lo que vamos a hacer cuando ya vayamos a la parte de puro enfoque pediátrico, no es sencillamente adaptarlo, o sea, no es extrapolarlo, es sencillamente tratar de hacer una confluencia con el soporte vital o en el paciente séptico. Es lo que vamos a hacer. La evidencia continuó, sobre todo, desarrollando aquellos protocolos que a lo largo de los años, desde el FADE, desde el ACES, desde el Rush con el HiveMap, desde el Rush modificado que ya venía con pump, o sea, el Rush clásico que tiene que ver con el tanque, la tubería, la bomba, etc. El AGLS, el FORCE y el POCUS del 2002 han sido los protocolos más utilizados para asegurar sepsis séptico en pacientes adultos. Y aquí, lógicamente, las cuestiones que valoraba. El FADE, que comenzó valorando de manera general solo la ecocardiografía y la ecografía pulmonar, hasta los más completos como el Rush, que si se dan cuenta con los años, la evolución fue lógicamente hacia ir a un enfoque multisistémico. Desde que en un solo momento pensamos en enfocarnos en el corazón, como lógicamente, como el órgano rector, como el de la circulación afectada por la sepsis, nos venimos a dar cuenta con los años que lógicamente había que cerrar muchas cuestiones, ir a muchos sistemas, porque si partimos de la definición de sepsis, es realmente una afectación multisistémica, global, y por lo tanto su enfoque de monitorización tiene que ser tan global
como la entidad en sí. Y asimismo, como se deben hablar todas las cosas desde el punto de vista holístico de la ecografía. Si la cuestión es multisistémica, el enfoque es multisistémico, valga la redundancia. Y acá tenemos, lógicamente, otra investigación de lo más interesante, que su conclusión mayor que el POCUS puede ayudar a individualizar el manejo de pacientes con sexo séptico. Todo el mundo me dirá, por supuesto, Alfredo, eso es lógico. Es lógico, pero hay que demostrarlo en una investigación. Hay que correlacionarlo, hay que buscar evidencia, hay que buscar variables que realmente demuestren que el POCUS puede disminuir mortalidad, disminuir los tiempos, que es una de las cosas más importantes del manejo de la sepsis y el shock séptico, que de hecho lo hace y hablaremos casi al final al respecto, y estas investigaciones los han logrado en adultos. Entonces, en pediatría, ¿por qué me gusta mucho hablar de investigaciones puramente pediátricas? La evidencia de POCUS pediátrico en sepsis pediátrica. Acá tenemos este estudio de Arnold, es un estudio maravilloso. Un estudio maravilloso porque realmente al asesoramiento del shock séptico pediátrico, y que realmente cambió con frecuencia la caracterización de la hemodinámica por parte de un médico, que modificó en este caso el POCUS en la sepsis, cómo el médico veía a sus pacientes, cómo el médico encontraba diagnóstico de su paciente, cómo el médico modificaba su conducta a medida de los hallazgos que iba encontrando, porque la clínica, que sigue siendo la rectora en el caso de las definiciones de que un paciente tenga sepsis o shock séptico, en este caso puede ser poco sensible, en algunos casos sobre todo para aplicar la terapéutica. O sea, es un paciente que lo tenés taquicárdico, lo tenés, quizás no esté hipotenso porque tengo momentos que esté taquicárdico, taquinéico, y realmente comienzas a aplicar el fluido, comienzas a seguir los protocolos, que realmente, aunque sí disminuyen la mortalidad, estos protocolos en algunas cortes, en algunas poblaciones, en algunos casos específicos pueden empeorar el pronóstico del paciente. Y es ahí donde actúa la selectividad, el tamizaje del POCUS para, si hacemos algo, si queremos salvar, no queremos salvar a 5 de 10, queremos salvar a 10 de 10. En el siglo XX era salvar 5, 1, 2 de 10. En el siglo XXI tiene que ser salvar a todo lo que sea posible. No nos podemos quedar sencillamente con una media. Es intentar hacer todo lo posible. Y el POCUS vino para aumentar la calidad en la atención en el paciente séptico pediátrico. El manejo alineado con la caracterización del algoritmo puede mejorar los resultados en niños con sospecha de shock séptico. Este estudio comenzó con una gran ola de estudios en pacientes pediátricos sépticos, que aunque parezca, por alguna razón, que hay muchos estudios de la utilización del point of care ultrasound, lo pueden contar estudios grandes, más aproximadamente 10 estudios, que realmente para estar en el 2022 es insuficiente, es paupérrimo, es muy poco. Así que mi sugerencia es investigar, siempre quedan totalmente abiertas. Otra investigación de Sohail es, en este caso, era utilizando una de las grandes cuestiones que se preconiza en el uso de la ecografía a pie de cama, que es la resucitación guiada por, la administración de fluido guiada por ecografía, en este caso en pacientes sépticos, pediátricos, un estudio randomizado en este caso. ¿De qué sirvió en este caso la ecografía en pacientes pediátricos sépticos? ¿Qué disminuyó? O sea, sirvió para prevenir la sobrecarga de fluido, así como ser más rápido en logrando la estabilización hemodinámica inicial en estos pacientes. Rápidamente usted asesora a su paciente, detecta el patrón hemodinámico de su paciente y actúa en consecuencia a lo que su paciente, ese que tiene delante, en la urgencia, en la unidad de cuidado crítico, necesita. Esto es lo que le permite, a pesar del enfoque clásico de la metodología de abordaje de la sepsis shock séptico, esto le permite individualizar y hacerlo rápido. No perder tiempo en vasopresores, no perder tiempo, no sobrecargar al paciente líquido si no lo necesita, si está en una fase de precarga independencia en su diagrama. O sea, si no realmente su volumen sistólico, su gasto cardíaco, etc., no van a aumentar en este caso a expensas de expansión con fluido. Y eso te lo puede detectar.
y actuar en consecuencia. Ellos lógicamente concluyen que como herramienta para la reanimación es potencialmente útil. Otro estudio importante en este caso sigue utilizando de nuevo la ecografía para guiar fluido, también que empezó como un protocolo, terminó siendo realmente ideal. En este caso combinaron la ecocardiografía torácica con la ultrasonografía pulmonar, con la vena cava inferior, el ultrasonido de vena cava inferior, a pesar de que no es un estudio, es un estudio bastante reciente, y lo acoplaron en este caso a signos vitales clásicos y a seguimiento de variables clínicas de monitorización como el estado de conciencia, el relleno capilar, que realmente tiene una sensibilidad elevada para la reanimación con fluido. Y realmente este es el protocolo del estudio, pero la conclusión del estudio es que realmente podía la ecocardiografía en el paciente séptico mejorar el tiempo de atención, el tiempo de diagnóstico, el tiempo en que realmente se administran fluidos, decidir cantidad o no de fluido cuando el paciente está en un estado preclínico, justo antes de, como dicen las guías, que realmente administrar fluidos hasta que haya, o sea, realmente mejoría de los signos clínicos o aparición de signos sobre la carga de fluidos clínicos, como los crepitantes o como la hepatomegalia. Eso realmente, como lo conocemos hoy en día, es, en mi opinión, iatrogénico. ¿Qué pasa? Para escenarios donde no haya una ecografía, etcétera, donde no haya monitorización, es maravilloso. Pero imagínense ustedes, cuando hay hepatomegalia o cuando hay crepitantes y hay un edema intersticial generalizado en su paciente, un edema intersticial pulmonar, hay un edema intersticial realmente a nivel de los capilares, a nivel de realmente toda su anatomía. Si está séptico, realmente esto puede complicar y realmente aumentar la mortalidad, aumentar los tiempos en UCI, aumentar los tiempos de recuperación, los tiempos hospitalarios, aumentar los costos y aumentar la probabilidad de que aparezcan cuestiones como síndrome respiratorio, enfermedad renal aguda, etc. Entonces, realmente la ecografía pediátrica en sepsis tiene una evidencia reciente de que ayuda a mejorar, incluso sí a disminuir la mortalidad. Lo que hace falta es un gran estudio, uno grande, importante, donde se relaciona el uso de la ecografía con la disminución de la mortalidad en la sepsis séptico pediátrica. Acá en la Society of Critical Care Medicine, un blog donde preconizan el estudio de otra gran autora, que es una investigación muy interesante, donde utilizaron variación respiratoria de vena cava, se sigue utilizando vena cava inferior a pesar de su, como digo, su victimización por gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque es un parámetro muy estudiado. Hay parámetros que se preconizan mucho ahora y se ponen en pedestales, pero son poco estudiados. Entonces, cuando uno estudia algo, cuando uno lo estudia mucho, le encuentra todos sus pros y todos sus cons, y realmente se convierte en el más querido y más odiado por gran parte de la ecografía. ¿Tiene utilidad? Muchísima utilidad. Hay cuestiones donde no se debe usar, así es, lo que hay que conocer dónde y cuándo. Utilizaron relación del diámetro anteroposterior de BCI con aorta, contractilidad de BI, guartativa y del BD. Dilatación, o sea, parámetros bastante fáciles de determinar, y determinaron que estas características hemodinámicas posteriores a la evaluación ecocardiográfica de urgencia enfocada diferían de las evaluaciones previas en 67% de las veces. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente fue evaluado en este caso fue solo ecocardiografía enfocada, realmente diferió 67% de la valoración inicial del médico, que solamente lo hizo clínico, 67%. O sea, 31 veces de 46 veces, que es la muestra de esta investigación, no se parecía en nada a lo que estaban viendo los médicos que utilizaron la ecocardiografía a los que sencillamente utilizaron monitorización clínica. Y por supuesto, mejoraron y optimizaron su terapéutica con buenos resultados. Pero la cuestión desde el punto de vista investigativo, la que a todo el mundo le interesa, es exacto, vieron algo diferente y lograron algo diferente. Esa es la cuestión. Sí, en alguna gran cantidad de casos sí se logró una gran repercusión importante, elevada en la mortalidad. Para esta investigación, no.
¿Por qué? Porque sugerían otro tipo de investigaciones, lógico, 46 de muestras. Lo que hicieron específicamente con estos pacientes no tenían un resultado primario de encontrar mortalidad. Entonces, otra investigación donde se utilizaron parámetros ecocardiográficos para, en este caso, comparar los parámetros ecocardiográficos con la mortalidad de los pacientes, sépticos en este caso. Y realmente, si no hubo una gran asociación de varios parámetros con la mortalidad en shock séptico pediátrico, en este caso, sí se asoció con una onda temprana más elevada de flujo transmitral, en este caso utilizando el Doppler. Fue la variable que más determinó mortalidad cuando se usó en pacientes sépticos pediátricos. Otro tipo de parámetro realmente no fue muy sensible a la hora de, y específico a la hora de determinar mortalidad. Sí, muy importante, se le dio valor a una cuestión a veces olvidada por los coreografistas, por los intensivistas, por los emergencistas, la disfunción diastólica en el paciente séptico, la diastología de la que vimos siempre hablando y que todo el mundo se olvida. Todo el mundo aprende a hacer la valoración sistólica de BI, de BD, pero se le olvida hacer esto. Y es la disfunción diastólica se ha demostrado que es mayor predictor de mortalidad en sepsis que la cuestión sistólica. Entonces, y en pediatría aún más, la importancia de la disfunción diastólica por cualquiera de los métodos que usted utilice para determinarla. No la puedo olvidar en el examen de su paciente séptico, sobre todo por esto. Parámetro, o sea, el índice global de mayor repercusión en la parte séptica pediátrica fue la disfunción diastólica por encima de los otros parámetros que determinaron función sistólica. Este fue más específico. Por lo tanto, a seguir disfunción diastólica. Entonces, el enfoque multisistémico, dejando de lado la evidencia que se propone o proponemos en la charla de hoy, que realmente es una compilación de varias cuestiones que hemos encontrado en la literatura y nuestro aporte propio, sería lógicamente la cuestión clínica, que es muy importante, es maravillosa, sensible, un poco específica, pero de primer orden, de primera recomendación, lógicamente, más la ecografía. ¿Y qué abordaje proponemos para el análisis de la sepsis? Un análisis que, en este caso en pediatría, enfoque circulación, vía aérea, respiración, déficit neurológico, exposición y manejo y gestión continua del paciente. En el caso de la circulación, ¿qué se propone? La circulación es un enfoque no invasivo, capacidad muy interesante para diferenciar las diversas causas de shock, lógicamente, que vamos a estar hablando del shock séptico sepsis, y la evaluación, a pesar de las discrepancias que tiene el Roche para hacerse, lógicamente, en pacientes sépticos, porque lo interesante que tiene el protocolo Roche, que es Rapid Ultrasound Shock, es que usted no sabe qué tipo de shock tiene el paciente. Por eso está, lógicamente, este protocolo. Usted lo va determinando a medida que va haciendo el Roche, el tipo de shock que tiene su paciente. Si, lógicamente, hiciéramos un tipo de Roche pediátrico, más clínica, pudiéramos tener una elevada sensibilidad a la hora de determinar el paciente séptico. Pero, por lo tanto, sí es recomendable utilizar un protocolo que no venga directamente a caer. Este es el protocolo de shock séptico de ultrasonido. No, fuera bueno un protocolo como este que le permita analizar de manera cualitativa diferentes cuestiones para asegurarse de que es un shock séptico. Esa sería la principal cuestión. El HiveMap o una versión del Roche. Y, por ejemplo, identificar colecciones en cavidad del cuerpo a la hora de intervenir. Un muestreo de fluido potencialmente infectado, en este caso de manera rápida, facilitar la colocación de drenaje torácico, de drenaje pericárdico, paciente subterráneo o cerrado pericárdico infeccioso en este caso, y evaluar la respuesta a reanimación con líquido o sangre, fluido. Acá tenemos las imágenes, lógicamente, si estamos hablando de un paciente que necesita tiempo por encima de todo, necesita terapéutica y relacionada con el tiempo de aplicación o administración, lo más importante son las evaluaciones cualitativas. Aquí tienes una evaluación cualitativa en un par renal corto del ventrículo izquierdo, acá arriba, donde lógicamente te va a decir que probablemente hay que usar este término. Este paciente
está hiperdinámico, tiene un signo de kissing wall, se están besándose completamente en las paredes del ventrículo y probablemente necesite fluido. Probablemente necesite fluido porque uso mucho este término, porque sencillamente un parámetro, este solo parámetro cualitativo no es indicativo totalmente, ni patognomónico, esa palabra de ya está así en este estado, hay que poner fluido. Es muy probable 70-80% que lo necesite, y más en un contexto clínico, por supuesto. Acá tenemos, en el caso del Roche, tenemos lógicamente la evaluación clásica del Roche, que es la de evaluar la bomba, evaluar el tanque, evaluar las tuberías, que lógicamente se aplican a diferentes tipos de shock o de diferentes tipos de shock en este caso. Desde una vista de un par external largo, donde usted va a evaluar cualitativamente varias cuestiones, hasta la presencia de fusión pericárdica en el corto, la contractilidad cualitativa de ese ventrículo izquierdo, va a pasar a ver si hay falla, o que diga fallo cardiovascular, en este caso shock cardiogénico, no es el caso en este momento, pero igual, te sirve la evaluación. ¿Por qué uso acá en el Roche en shock séptico? Porque sí fue el más sensible. Cuando se pusieron a evaluar todos los tipos en el caso del shock séptico, este fue el que más tiempo o el que mejor ayudó a descubrir varias cosas en la sepsis y shock séptico del paciente específico. Lógicamente, tamaño del ventrículo derecho, acá en el apical, si hay insuficiencia, si hay embolismo pulmonar, disculpen, que no tiene nada que ver en este caso, pero podría aparecer, no es común en pediatría. Y las cuestiones cualitativas que se examinen en su costal. En el caso del tanque, la vena cava inferior, la colapsibilidad de esa vena cava inferior, la ecografía pulmonar, que es lo bueno que tiene el Roche, que incorpora todo esto en un solo. Si hay presencia o no de intersticial pulmonar, si hay derrame pleural, si hay, en este caso, líquido libre a nivel de cavidad, si hay cualquiera de estas cuestiones, que al mismo tiempo que está haciendo el Roche, que es inespecífico totalmente, para una serie de cuestiones, sí le ayuda incluso a encontrar la posible causa de la sepsis shock séptica. Igual acá la evaluación de fondo de saco. En el caso de las tuberías, la aorta, etcétera, más importante para adultos, lo que es la cuestión de buscar lo que es si hay disculpen, si hay trombo a nivel de venas, si hay trombo a nivel de poplitea, etcétera. O sea, toda esta búsqueda de lo que le llaman ellos las tuberías. El HiveMap, en este caso, que se puede utilizar también en pediatría, que es por pregunta. Usted hace la pregunta en el corazón, hay derrame pericárdico, ¿no? ¿Cuál es la función global ventricular? Que es muy importante. El eyeballing del VI, a pesar de que sí, no estoy calculando la función, todo el mundo quiere la fracción de acortamiento, todo el mundo quiere la fracción de eyección, que sí hay que calcularlo, pero con el eyeballing, con solo mirarlo de manera cualitativa, usted puede detectar si la función sistólica de sus pacientes está disminuida o está afectada. Incluso puede verlo afectada global, puede verlo leve, moderado. Esa validación es súper importante. Hay una investigación por ahí de un estudio en emergencias donde solo se dedicaron a buscar en sus pacientes el examen cualitativo. Tienen la función cardíaca afectada, hay que hacer algo. Tienen la función cardíaca afectada, tenemos que hacer algo. Y eso realmente redujo un tiempo de paciente en emergencia, redujo mortalidad, que es muy importante. ¿Por qué? Porque apresuró la terapéutica en ese tipo de pacientes. En este caso, la vena cava inferior, si está colapsada o está pletórica, van directo a la fosa de Morrison a buscar si hay derrame pericárdico, si hay hemoperitoneo, derrame pleural, disculpen, y bueno, van a la aorta las cuestiones que más aparecen en adultos, si hay aneurisma, disección y la parte pulmonar neumotórax. Que realmente alguien dirá, pero esto no es muy específico de sepsis, para nada, pero el protocolo ayuda a detectar muchas cuestiones que tienen en común con sepsis. En el caso de obtener ya, si puede hacer el cálculo rápido, si usted realmente es un versado en la ecocardiografía y puede tomar
mediciones más importantes en este caso, de mayor sensibilidad tanto para guiar fluidos luegamente o para los usos inotrópicos, etcétera, sería que calcule rápidamente el BTI del tracto del ventrículo izquierdo y puede calcular la velocidad aórtica. Servirían de mucha utilidad para evaluaciones posteriores. Acá sería como lo hacemos acá los chicos de aquí en USP Latinoamérica. O sea, las cuestiones que hemos hablado en varias ocasiones, en este caso el BTI, se los dejo por acá, vamos a relatar todo esto. Y sí, la fracción de acortamiento, con mucho valor, sobre todo más valor que la fracción de eyección, al menos en el paciente séptico, estamos hablando del séptico, en pediatría aún más específicamente. Y en el caso de la famosa reposición del fluido, que tenemos por ahí una charla aquí en el canal de reposición del fluido, por eso no vamos a hacer una gran drama respecto al si el marcador más importante, más evidenciado para la determinación de respuesta a fluido en el paciente séptico, sí, bueno, sí, en el séptico, sigue siendo la velocidad flujo pico órtica, la variación de ello. Desde un paciente que generalmente cuando está por encima del 12%, que es el umbral, incluso hasta para la pediatría, de, como este que está aquí, tiene 27% a un paciente que tiene solo 7%. Si es inferior a la dosis, es muy probable que no sea respondedor a fluido en este caso. Este sí. Esos son algunos parámetros de respuesta a fluido en pacientes por ecografía y pacientes sépticos, lógicamente. Y lógicamente con el que hemos hablado, que tiene mayor sensibilidad, que es la velocidad flujo pico. Aquí tienen todos los clásicos de vena, del volumen sistólico, con las colapsibilidades, distensibilidades y variaciones tanto la superior como la vena cava inferior, la variación de volumen sistólico, con elevación pasiva de las piernas o sin ella, o resto de minifluido, pero mucha importancia al variación flujo pico aórtica. En los metaanálisis, ¿quién salió ganando? Por supuesto, salió ganando la variación respiratoria en la velocidad máxima del flujo sanguíneo órtico, lo que estamos hablando. Fue realmente en este forest plot, como se observa por acá, que es mayor, el más específico a la hora de responder al fluido y su correlación, lógicamente, con la cantidad de fluido administrado. Sí, las variables dinámicas basadas en las cuestiones que estamos totalmente acostumbrados a utilizar y que se usan mucho, como son las variables clínicas. Las variables clínicas han demostrado, desgraciadamente, que realmente, o sea, métodos basados en presión arterial, métodos basados incluso en diuresis, basados en cuestiones específicas de la orina, no han demostrado que son respuestas a fluido y se usan mucho en nuestras unidades de cuidado intensivo, se usan demasiado y realmente son cosas que a veces, como hay una serie de investigaciones por ahí que se titula cosas que hacemos por ninguna razón, eso son cosas que hacemos por ninguna razón y las hacemos todos los días. Seguir basando métodos tanto de titulación de líquido, titulación de inótropo, por métodos que realmente hace años se determinó que no tenían ninguna. Así, en este paciente cambió la frecuencia cardíaca, pero no específicamente por la medición de fluido, cambió por otra cuestión. O ¿qué pasa con el médico? En ese momento eso sucede y él lo relaciona directamente con la medición de fluido. Sí, en algunos casos siempre les repito para que no se me confunda sensibilidad con especificidad, sí, lógico, por consiguiente, en algún momento si su paciente está en la curva de precarga dependencia y está administra líquido, se va a beneficiar, puede que sí, pero no es solamente eso, no es solamente la única variable que tiene que examinarse a la hora de esta determinación. Por lo tanto, responder al fluido al paciente, o sea, que el paciente está respondiendo al fluido no significa que sea indicativo de responder al fluido en sepsis tampoco. Tampoco. A pesar de que, lógicamente, la administración de fluido sí se relaciona con un aumento con sobrevida en la sepsis pediátrica y con disminución de la mortalidad. Pero en determinados pacientes hay que tener en cuenta esto. En el caso ya pasando a airway, a vía aérea,
el paciente de emergencia séptico es desafiante, lo sabemos. Lógicamente, si lo evaluamos, es difícil que generalmente o lo puedas evaluar a veces si te llega en un estado muy, muy deplorable, solo te permita comprobar con la ecografía el posicionamiento del tubo endotraqueal, pero en pacientes que te permitan hacer una evaluación y hacer scores de alguna clase, es un paciente que ya usted lo tiene desde el punto de vista clínico, calculándole el paciente que llega grave y tiene muchas posibilidades de pasar a crítico, a un estado delicado, y usted lo va valorando. Usted va diciendo, este paciente necesita un TOT de tal diámetro, a colocarse a tal profundidad, y le va haciendo todos esos cálculos. Y si por casualidad le puede examinar la vía aérea justo antes de realizar algún tipo de procedimiento, puede determinar incluso si es una vía aérea acorde al TOT que usted va a utilizar, porque siempre hay pequeños márgenes, pequeñas desviaciones, o sea, desviaciones estándar para el TOT que necesite su paciente, y esa maniobra a veces en la cual escogemos un tubo, lo colocamos y por alguna razón decidimos que hay que cambiarlo, se quita ese paso de arriba, que es un paso incómodo porque está perdiendo minutos vitales de oxigenación en su paciente, a pesar de que lo tenga oxigenado con algún dispositivo, pero es una maniobra que queremos evitar, o que se debe evitar, porque si bien en el paciente escéptico necesita ventilación, lo más importante siempre es el tiempo, el timing, como decía un profesor que tenía. Lo más importante en sexy es el tiempo, y así es, realmente es el tiempo. Mientras más tiempo usted pierda, lo pierde el paciente también. Como mismo digo, si toda esta evaluación que se hace con ecografía es con un objetivo, o sea, es una evaluación precisa, rápida, cualitativa en su gran medida, para no perder tiempo y, como decía en un inicio, retrasar ninguno de los procedimientos o intervenciones o transferencias que necesite su paciente. Pues acá, desde vía aérea, desde colocar la vía aérea, desde saber cómo está esa vía aérea antes de entubarlo, hasta sencillamente precisar si lo entubó correctamente, para no tener que hacer otro intento. Desde la confirmación de cosas tan sencillas como la sonda nasogástrica, de una vía aérea de emergencia que tenga que realizar en su paciente séptico. Acá tenemos la doble burbuja clásica, intubación esofágica en este caso, y la intubación traqueal colocada correctamente. David siempre da una clase, el amigo David, en el curso de vía aérea, muy interesante, que pueden acceder los chicos que hayan tenido en el curso, allá donde él destaca todas estas cuestiones. La cuestión de una vía aérea rápida, de una vía, acá lo hace con un marcador rápidamente, si no pudo hacer una intubación, y le coloco una cricotireotomía o una traqueotomía, generalmente la crico más rápida, en este caso de la emergencia, más limpia, con sencillamente la confirmación de esta vía, y aquí una vía longitudinal en este caso, donde tiene su cartílago cricoide y los anillos traqueales, y pueden controlar la membrana y hacer su inserción. Acá tenemos en este caso la famosa confirmación de tu nasogástrico. Bueno, esto es algo muy sencillo, ¿para qué lo tenemos que incluir? Si vamos a hacer protocolares con la cuestión de si vamos a hacer multisistémico, tenemos que incorporarlo todo, o sea, toda la monitorización de todos los procedimientos que hacemos. Y realmente es verdad, el burbujeo clásico con el esteto sobre el epigastrio es bastante, pero no hay nada como la confirmación visual. La confirmación visual en todos los aspectos de la terapéutica es puramente gol estándar, y ahí está. Paciente generalmente acaba de descomprimir estómago, le permite la alimentación y el control de fluidos a nivel del aparato gastrointestinal. En el caso de la respiración en el abordaje del paciente séptico, ¿por qué lo coloco? Si se han dado cuenta, lógicamente está colocado CAB en el abordaje también con ecografía, como mismo lo preconizan las guías, independientemente en pacientes pediátricos, por disminución de mortalidad. La disminución de mortalidad en sepsis sigue siendo la variable número 1 de importancia, y la atención a la circulación por encima de la respiración garantiza porcentaje más elevado de supervivencia. En este caso, a pesar de que el paciente generalmente pediátrico tenga varias consideraciones en cuanto a respiración. En el caso de la respiración, o sea, es mucho más sensible hacerle a un paciente una ecografía pulmonar más específico para encontrar desde su foco de infección,
desde su afectación, ya sea intersticial, ya sea lobar, ya sea unilateral, bilateral, con derrame pleural, con motora, etcétera, cualquiera de estas cuestiones, que es la radiografía simple. La radiografía, usted puede estudiar la progresión de edema intersticial pulmonar generado, inducido no por sepsis o inducido no por fluidos iatrogénicos en un paciente más cómodo, de manera más rápida, de manera más precisa que en una radiografía. O sea, usted puede ver el seguimiento de su paciente crítico hora a hora, día a día, con la ecografía. Esos cambios minuciosos preclínicos, que es lo que más me gusta a mí de la ecografía, que es muy preclínica. Yo no tengo que esperar a tener el paciente para hacer una remoción de fluido importante en un paciente séptico que ya llegó sobrecargado porque en algún momento se le administró una gran cantidad de fluido porque lo necesitó, digamos, un porcentaje de él, y ya comienza a haber edema intersticial para tratar de titular esos líquidos en ese paciente séptico. En una época, decir titular líquido en un paciente séptico o disminuir la cantidad de líquido en un paciente séptico era una locura. O sea, todo el mundo lo miraba de manera extraña, como el loco de la sala o el loco de la emergencia, que realmente, porque sepsis era igual a fluido en gran cantidad, hasta que generalmente en las cortes en adultos se empezó a demostrar que no, que aumentaba el estrés, que aumentaba la lesión renal aguda, etcétera, y por su consiguiente la mortalidad, si para colmo estaba séptico su paciente. Entonces, ¿cuál es la evaluación que es más importante? Pulmonar en este caso sigue siendo el protocolo Blue de Liechtenstein. El protocolo Blue sigue siendo sí, han creado muchos protocolos, ¿cierto? Pero sigue siendo el más sensible por su sensibilidad, por su metodología fácil, adaptable, práctica, que es las cuestiones que más tenemos que preocuparnos los que enseñamos a los residentes a hacer práctico. A veces creemos, en verdad, hay herramientas maravillosas, gigantescas, de 20, 30, 40 ítems, pero no son prácticas, y menos para un séptico, no son prácticas para menos para un crítico. Entonces, la importancia es generar herramientas sencillas que permitan tamizar, como bien hacen en este caso. Y realmente con el Blue te puede determinar en sepsis pediátrica, foco de infección, afectación pulmonar, ¿sí o no? Y correlacionarla con la oxigenación de su paciente. Buscar otras cuestiones potencialmente mortales que realmente, aunque no se asocien muy frecuentemente a las sepsis, pueden aparecer, como la motora, etc. Disculpe. Y lógicamente la evaluación potencial de la infección, desde encontrar este pulmón consolidado con su broncograma aéreo acá, con su derrame pleural, que puede ser un derrame pleural simple o complejo, y tomar muestras del líquido pleural si el derrame pleural por consiguiente es un derrame importante que genere desplazamiento mediastínico, insuficiencia respiratoria importante, lo drena y generalmente facilita la colocación de ecografía de ese drenaje torácico y permite no generalmente dañar el parénquima. Aquí tenemos diferentes imágenes de un gran derrame pleural, un paciente pediátrico, donde lo más importante no es la cantidad, sino la afectación. A todo el mundo le preocupa calcular la cantidad del derrame pleural. Ajá. En un paciente de 3 meses, 90, 115, 150 mililitros, puede que no sea una diferencia, sino la afectación respiratoria que tenga ese paciente. Es más importante, usted puede drenar 100 mililitros si eso realmente compromete la dinámica respiratoria de su paciente. ¿Por qué no? O sea, no tiene que guiarse por otras guías u otras tablas que no fueron creadas ni para pacientes pediátricos. Derrames pleurales complejos, septados, donde hay un proceso inflamatorio común, usualmente con acá tenemos fibrina abundante, creando puentes, etc. El grosor de los puentes, puede evaluar todo esto en sus pacientes. Toda esta evaluación de lo que está hablando no toma 1 hora ni 3 horas. Son evaluaciones de 10, 15 minutos. Se hacen bastante rápido. Es como cuando hacemos el ABC y nadie se pone, es decir, vía aérea, respiración, eso lo hacemos bastante rápido. Lo evaluamos todo. Lo que hay que tener en cuenta cada punto, eso sí. Edema pulmonar, aquí las líneas B coalescentes importantes de menos de 3 milímetros, un edema pulmonar intersticial, una neumonía con su Schwedt sign, los signos
despedazamiento, como también se le conoce, un broncovarón aéreo. Aquí tiene la fuente de infección. Luego hablaremos de qué tan rápido se detectan fuentes de infección en sepsis con la ecografía versus manejo convencional. Aquí acabó de detectar que su paciente está séptico porque tiene una neumonía, a consecuencia. Muy rápido. En este caso, broncovarón aéreo, una neumonía, varios tipos de neumonía con sus diferentes representaciones. Desde un paciente que arriba con este perfil con líneas A, sin afectación respiratoria, o sea, prácticamente un patrón normal a este paciente, es una gran diferencia. Y si el paciente llega así, es un paciente séptico, como me han dicho varias veces. Y doctor, ¿qué hacemos con el paciente séptico que tiene líneas B, como esta, importante, y realmente determinamos que necesita lo mejor fluido? Bueno, desgraciadamente hay que administrar el fluido. En este caso lo que pasa es que hay que ser muy minucioso para determinar si este paciente, a pesar de que ya tiene una afectación pulmonar, en este caso previo a la administración de fluido, es un paciente que pueda seguir beneficiándose del fluido, o es un paciente que hay que pasar directamente de una evaluación cardiovascular a la administración de inotrópicos o vasopresores, que lo va a necesitar más posiblemente que la administración de fluido. Pero eso hay que determinarlo, eso hay que buscarlo. Porque sí, hay pacientes así que necesitan fluido. Y ahí comienzan las cuestiones interesantes. Nada en la medicina crítica, en la medicina de emergencia, es plano, es sencillo, es unimodal. O sea, no tenemos un paciente crítico, infeccioso, séptico que tenga una sola cosa, o que tenga una sola cosa a tratar o a preocuparse por ello. Hay que estar pensando, los clínicos como nosotros no pensamos solamente en el corazón, no pensamos solamente en el riñón, tenemos que pensar en el corazón, en el riñón, en el pulmón, como un todo, que afecta a este, que beneficia a este, que es lo mejor para el paciente, y riesgo-beneficio todo el tiempo. Es bastante complejo. Otro derrame pleural, acá, entonces una neumonía, su consolidación en este caso. Aquí tenemos la toracocentesis en caso de que necesitemos utilizar ecoguiada en este mismo paciente que estamos viendo acá, el pulmón atelectásico, la punta de la aguja entrando en este caso, y el fluido. O sea, ¿cuántas veces ha habido accidentes? Varias ocasiones de perforación hepática, perforación de parénquima pulmonar, etc. Muchas veces lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no todo, sobre todo en pacientes donde la cantidad de fluido no era importante, porque hay un derrame pleural gigantesco. A ciegas es difícil fallar, pero se falla. Y en este caso, ya los protocolos recogidos son reglas. En el caso del déficit, donde estamos en la parte de la cuestión neurológica acá, reduce la transferencia a tomografía, a pesar de que la tomografía sigue siendo el estándar, sigue siendo de mucha ayuda en estos casos. La evaluación rápidamente de pacientes que están sépticos por cuestiones clínicas, digo cuestiones clínicas porque generalmente la evaluación de la posible hipertensión intracraneal se asocia con procesos de expansión intracraneales, etcétera, sea hemorragias, hematomas, etcétera. Hay procesos clínicos que sí elevan la presión intracraneal, como una meningoencefalitis, etcétera. Cuando se crearon las primeras valoraciones de la vaina del nervio óptico, no se hicieron con pacientes puramente clínicos, se hicieron con pacientes generalmente en estas cuestiones, con enfermedades cerebrovasculares, sobre todo, y prequirúrgico, postquirúrgico, etcétera, después de la medida que se fuerza a tomar en ese momento. Pero si hay cortes de pacientes, sobre todo sépticos, pediátricos, donde se ha evaluado en encefalitis, en meningoencefalitis sobre todo, donde genera un aumento de, lógicamente, el edema llega a ser tan importante que genera una variación del diámetro de la vaina del nervio óptico, que en este caso se debe valorar rápidamente a su paciente, porque incluso le puede ayudar a, por ejemplo, paciente séptico pediátrico sin foco, deteriorándose con déficit neurológico. Es cierto, puede ser a consecuencia de un estado séptico importante, pero que haya edema importante puede hacernos pensar rápidamente que el foco es neurológico. Incluso previo a hacer una punción lumbar, previo a hacer, nos hace pensar rápidamente dónde está el foco.
Porque sí, a pesar de que la sepsis en gran medida puede producir algún tipo de edema cerebral, que aparezca edema cerebral temprano que comprometa, en este caso la vaina de nervio óptico, etcétera, es 80-70% de que la patología es neurológica, la causante de la sepsis en estos pacientes. O sea, no es tan frecuente verlo al revés. Acá también se habla de la respuesta popular, etcétera, cuando no se puede poner el globo, pero generalmente eso se da para casos de edemas oculares, traumas, más para las cuestiones de traumas en este caso. Las grandes diferencias de vaina nervio óptico y pueden encontrarse las conferencias de Mauricio Cantillano que están por ahí, donde tienen todas las cortes de los diámetros pediátricos, específicamente con sus variaciones, que pueden tener acceso a ellas, acá mismo en el canal, la pupilometría y el Doppler. El Doppler quizás no venga incluido en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque a veces necesita un poco más de aprendizaje. El Doppler transcraneal necesita un nivel de aprendizaje, un 2, grado 2, grado 3, yo lo consideraría, está en los avanzados de ecografía en el crítico, y quizás pierda tiempo haciéndose un Doppler transcraneal si no se tiene gran habilidad. Pero el Doppler transcraneal, desde el punto de vista de patrones hemodinámicos, incluso hasta de respuesta a fluidos, hasta de varias cuestiones en el paciente séptico, demostró ser súper útil como una extensión de la valoración hemodinámica a nivel cerebral, que todos deberíamos aprender y todos deberíamos aplicar. Lo voy a preconizar, lo voy a recomendar exclusivamente para esa emergencia del paciente séptico, quizás no, pero para una evaluación secundaria, sí. En el famoso caso de la estamos, la exposición en este caso es buscar sobre todo la fuente de infección del paciente séptico en este caso, que lógicamente retoma acá con el protocolo en este caso, no tanto el rush como lo colocamos equivocadamente acá, sino el FAST en este caso. Utiliza sobre todo el FAST para buscar, a pesar de que el FAST se generó, o sea, se idealizó para pacientes en trauma, se ha extrapolado, sobre todo el IFAS, el extendido se ha extrapolado como búsqueda de infección en el paciente séptico. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo digo esto? Porque todas estas investigaciones con pacientes sépticos o muchos sépticos lo que hicieron fue adaptar protocolos que fueron ideados generalmente para otro tipo de entidades, como es el caso del FAS. El IFAS, por su búsqueda, sobre todo a nivel abdominal, como mismo tiene el Roche extendido, puede encontrar la patología infecciosa en este caso. La evaluación lógicamente se fue a lo caudal y a buscar colecciones, a buscar cosas que nos preocupen. Quizá este puede ser mucho más preciso que el FAS, mucho más preciso porque, por ejemplo, acá tenemos la apendicitis. La apendicitis, en este caso como foco de infección, es difícil de ver en un FAS. Difícil de ver en un FAS porque usted lo coloca realmente en la fosa de Morrison, donde debe hacer 3 movimientos de Morrison. Debe hacer un movimiento hacia cefálico, medial y caudal dentro de la misma fosa de Morrison, pero no evalúa estas cuestiones. Si es un paciente escéptico, ¿qué pasa? Que el médico tiene la capacidad y la habilidad de incorporar lo que está viendo desde el punto de vista clínico a continuar su examen ecográfico. Usted encuentra un dolor, fósil acá derecha, y en este caso encuentra esto. Una imagen de el eje longitudinal y transversal de una apendicitis que tiene sus características, no se ve tan hermoso como se ve acá generalmente, a veces se pasa mucho más trabajo y generalmente se enfoca contra el músculo zoilíaco como referencia para tratar de diagnosticar un aumento del apéndice, y también si hay otras cuestiones que son más difíciles de ver como fecalitos, si hay ya realmente está en un periodo de peritonitis, hay ruptura, hay aumento de gases, hay todas estas cuestiones que se pueden ver en estadios avanzados de una apendicitis. ¿Por qué me hablo de la apendicitis en este caso como foco de infección? Porque es muy frecuente en pacientes pediátricos. Tanto la intuscepción como también la podemos ver y la hemos visto como causa de shock séptico en pacientes pediátricos, que no se fue posible ni por la vía clínica
de diagnosticar ninguna de estas cuestiones. A pesar de la apendicitis y las cuestiones peritoneales, a medida que aumentan en el tiempo, son más fáciles de diagnosticar, lógicamente. Identificar aire libre en el abdomen, consistente con vísceras perforadas en el caso que venga, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante, etc. Pero estos estadios son realmente ya con mortalidad muy elevada. O sea, la cuestión es hacerlo antes de que llegue a estos estadios. Y la intervención en este caso, en el caso de colocación de drenajes peritoneales, etc. En la búsqueda de infección, recuerden cómo al inicio teníamos que buscaba músculos esqueléticos genitourinarios. O sea, se hace una evaluación secundaria importante de la búsqueda de la infección. Lógicamente usted nota un área de celulitis y en esa zona, independientemente de donde se encuentre. Por acá tenemos los diagnósticos implementados en esta investigación muy interesante con POCUS para el paciente séptico para buscar el foco de infección se obtuvieron dentro de 10 minutos. Yo creo que con ese dato, a pesar de que necesita mucha investigación, eso es un dato que solo en el hecho de ganar tiempo, encontrar el foco de infección y que el foco de infección además, que es otra variable que le faltó, por ejemplo, sea tratable, porque el foco de infección son totalmente tratables, o resecables, etc. En este caso, 10 minutos. En cambio, la fuente séptica se identificó dentro de 1 hora, en solo del 21.1% y dentro de las 3 horas, en el 52.8% con un estudio estándar. Pacientes que encuentran, en este caso, acá en ecografía abdominal hepática, encuentran en esta zona hipoecoica. Interesante acá. Y cuando le hacen la tomografía, comprueban que el paciente tiene un exceso hepático. Lo mismo sucede en este paciente que tenía una fascitis necrotizante y realmente tenía un área enrojecida, elevada, edematosa, pero no se veía tan comprometida desde el punto de vista como cuando le hicieron la ecografía, hicieron la gran cantidad de este empedrado característico del acceso con colecciones acá, y fluido facial, donde podemos observar aquí zonas de gas, o sea, generándose poco a poco zonas gangrenosas dentro de esta fascitis necrotizante. Esto es una imagen de control luego de la cirugía que tuvieron que hacerle en este tipo de pacientes que diagnosticaban todo esto en 10 minutos, 20 minutos, hicieron sus protocolos de sepsis, etc. Cirugía, control de la fuente de infección, antibiótico-terapia, control luego de si había algún tipo de reacción inflamatoria incontrolable o algo, pero acá, rápido, que es lo más importante. Esto es lo que más estoy preconizando en la utilización del POCUS en sepsis pediátrica. Rapidez, diagnóstico. Aquí cambio abdominal es importante, desde distensión abdominal, desde distensión abdominal de asas, importante para que usted identifique que el proceso viene intestinal, engrosamiento de paredes intestinales estratificadas que se le ven 1, 2, 3 capas. Todas estas cuestiones pueden enseñarle a usted o guiar lo importante del paciente séptico es reevaluarlo todo, reasesorarlo todo. Si el paciente luego ya una viveria avanzada, transfusal, colocación de traqueotomía guiada, por ecografía, ya sea percutáneo o no, evaluación de la insuficiencia respiratoria y posterior manejo de sus pacientes, con ya sea ventilatorio y en el uso de la ecografía, en el manejo ventilatorio de sus pacientes. Si logra rebasar la ventilación, ayudar a evaluar el diafragma como predictor de respiratorio, facilitación de drenaje torácico si lo necesita su paciente. Seguir evaluando la parte hemodinámica que no termina ahí, continúa. Todos vemos que el paciente que pasa de séptico a hecho séptico, su patrón hemodinámico cambia constantemente, independientemente del manejo terapéutico que usted tenga. Tiene que estar evaluando y asesorando constantemente, sobre todo cuando tienen gran cantidad de droga. Evaluación de la congestión venosa,
seguir estratificando y guiando los líquidos. En la parte gastropática, evaluación en respuesta a la función hepática alterada, cómo está ese hígado, cómo está la densidad, cómo está su ecuogenicidad de ese hígado, evaluación de la relación renal, de líquido libre, si aparece o no, colocación de drenaje abdominal en caso de que lo necesite, evaluación constante de la cuestión. Ya el paciente séptico, 8 séptico, sí debe de una evaluación de un Doppler transcranial de manera diaria. Y si puede hacerlo 1 o 2 veces al día, hágalo. Facilitar, en este caso, la colocación de bloqueo en caso de que haya dolor, en una patología específica como causante de la sepsis, y los procedimientos constantes que realizamos, como los cateterismos. Acá tenemos el Vexus para la congestión venosa, que hemos hablado en varias ocasiones. Importante conocerlo, no solo seguir todos estos patrones a nivel de porta, de interrenal, incluso si su paciente solo tiene un fallo renal asociado a la sepsis, concentrarse en la cuestión renal. Importante, cálculo de índice de resistencia renal, etc. Y su asociación con filtrado glomerular de su paciente. Más allá también del cálculo de la congestión venosa en el paciente séptico, que es súper importante, sobre todo si hay una comorbilidad asociada. En el caso de la cuestión pulmonar del paciente séptico ventilado, titulación de PIP en la maniobra de reclutación para lograr la mayor cantidad de tejido aireado posible, encontrando, lo cual es bastante complejo. No es tan sencillo como se observa acá, ni tan sencillo como en un momento se planteó en la investigación. Lleva bastante monitoreo a nivel ventilatorio y su correlación con la ecografía, pero la parte ventilatoria es muy importante, la parte de los parámetros, etc. Aquí lo que se quería lograr en un momento, lo que se consigue cuando se encuentra esa famosa PIP óptima, tan esquiva, o que ya realmente ha perdido quizás su súper importancia desde el punto de vista del lado, sino en correlación con otras variables. Acá en este caso la valoración diafragmática de su paciente ventilado. Y bueno, realmente pudiéramos hacer esta charla súper extensiva, pero lo que quiero volver a recalcar es el enfoque que no, o sea, el enfoque multisistémico metodológico del paciente séptico. Hacer todo esto bien pautado, bien planeado, pero hacerlo adecuadamente. No hacerlo, no es sencillamente sentarnos al lado del paciente séptico, mirarle el corazón, salirlo, dejarlo ahí, es decir, necesita inotropio. Y ya. No. Como mismo hacemos con el paciente séptico, que desde el punto de vista clínico, que tiene una guía, que tiene un esquema, que tiene una manera de asesorarlo, un abordaje que sí debe ser individualizado. Y la ecografía te permite individualizarlo, que es la maravilla. El POCUS en sepsis pediátrica sí ha reducido los tiempos de diagnóstico y optimizado la terapéutica, como bien dice acá. Sí lo ha disminuido. Si usted disminuye el tiempo de diagnóstico y optimización terapéutica, tiene por consiguiente, aunque no obligatoriamente, hay que decirlo así, una disminución de la mortalidad. No obligatoriamente, porque la mortalidad no depende exclusivamente de eso. La mortalidad siempre tiene que ser el parámetro, la variable que buscamos para comparar las garantías de lo que estamos haciendo, pero no es el único parámetro que se debe mirar. Siempre lo recalco porque cada vez que tenemos una discusión, alguien nos dice, no, pero no mejora la mortalidad. No es lo único. O sea, no, un paciente no tiene que haber muerto para haber pasado por una gran cantidad de situaciones desagradables, nocivas, etcétera, que comprometan su calidad y estado de vida. O sea, no solamente eso. Si podemos garantizar que el paciente esté poco tiempo en UCI o esté poco tiempo, si podemos actuar rápidamente antes de cuando se hacen los diagnósticos y no esperar que ese diagnóstico evolucione hasta un estado tan clínico que todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? O sea, que el procedimiento salga, pero entonces se pase 20 días en UCI complicado con esta u otra complicación, con una colostomía, etcétera, lo otro, para ponerle algunos ejemplos, y siga vivo, no murió, pero logra, pero no le dimos calidad de vida en la atención médica. Entonces la variable de realmente hacer, de mejorar la calidad de la atención del paciente es una variable de vital importancia, porque no solo estamos salvando vidas,
estamos salvando vidas con la intención de darle la mejor calidad posible. Y esa tiene que ser la meta. Entonces, se ha convertido lógicamente en la herramienta multisistémica más práctica de la que podemos tener. Hay maravillosas, invasivas, geniales, que pueden ser costosas, no disponibles, y la ecografía, en mayor o menor medida, desde un Toshiba ChoVision 200 de hace 20 años hasta un Samsung, un Philips de ahora mismo, de hace 2 días, lo podemos tener disponible. O sea, el solo hecho de hacer la ecografía al paciente, en este caso séptico, independiente a veces del equipo que tenemos o no tenemos, puede mejorar la circunstancia y el pronóstico de ese paciente. Por lo tanto, es muy confiable en la monitorización de este paciente. Eso ha sido realmente todo por acá. Les doy las gracias a todos por estar. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, esto generalmente a mí me causa inquietud e incertidumbre, porque siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparecen nuevas investigaciones, nuevos aportes, y realmente todavía seguimos, a pesar en la parte del aprendizaje, el aprendizaje continuo, y es llevar esto de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alfredo, la verdad que súper multisistémico, como dice el título. El enfoque está genial, el poder ver esto, como vos dijiste, las cosas que podemos hacer inmediatamente y urgente por nuestro paciente séptico que ingresa, y las cosas que le podemos aportar y dirigir el diagnóstico, siempre pensando en esto, en que queremos mejorar la calidad que le estamos dando de atención siempre. Nosotros con Javier vamos rescatando equipos, lo que decías del equipo, que por ahí agarramos cualquier equipo y lo que tengamos. Vamos Sí, rescatando. exacto, pero es así como se hace. No Sí, todo, no el todo, interés. no todos en todos los lugares podemos tener los mejores equipos, pero sí las mejores actitudes. En muchos lugares, conozco muchos lugares donde tienen todos los equipos y no los usan. Tal cual. Donde tienen Eso toda decía. pero no hay la intención, no hay la voluntad, y eso es mucho más importante. Sí, y cómo podemos dirigir un tratamiento por ahí. Nosotros les hacemos mucho hincapié a nuestros redes y también en esto de, bueno, poder ver el corazón, la función, hacer un montón de cosas que decimos, bueno, no le ponemos un vasoactivo porque está dentro del protocolo que tenemos que hacer de sets y shock, sino que, bueno, lo dirigimos, y eso es lo genial de esto. Sí. ¿Preguntas? Los protocolos que decía que pasan, los protocolos de sexo y los protocolos de medición de fluidos son protocolos que generalmente se hacen por guías internacionales o guías que incluso, como estaba discutiendo los otros días con otro compañero, se hicieron en países donde lo tenían todo realmente, y no es que lo hayan hecho mal, lo que pasa es que fueron aplicados a poblaciones específicas de pacientes que a veces no son los que tenemos en varios lugares. Y también los protocolos están hechos de manera para que se aprendan metodológicamente, porque sí hay una cuestión para todos si nosotros enseñamos diferentes maneras, no, a lo que con la sexy es lo que te da la gana, haz esto, haz lo otro. No, eso también puede crear un caos. ¿Por qué? Porque no todos los médicos entendemos de manera adecuada lo que es la individualización. Individualización no es siempre salirse del guión, no salirse totalmente del guión, es tener en cuenta el guión que tienes delante, como vos decías, de los protocolos, y saber qué hacer independientemente de lo que te diga tu paciente, en la parte que lo monitoriza. Eso realmente es individualización. Tal cual, tal cual. Bueno, no tenemos muchas preguntas en el chat, sé que ha sido muy, muy clara, la verdad es que has abarcado tantas cosas que ha quedado súper claro mucho. Les agradecemos a todos por acompañarnos un sábado más, y los esperamos como cada sábado la próxima. Muchísimas gracias, Alfredo, por todo. Hay una preguntita, disculpa que te A interrumpa. ver, perdón. Sí. Ahí está, Ahora es verdad. la colocaron. Dice, ¿cuál considera el mejor predictor de respuesta líquida en relación al POC? El mayor predictor de respuesta líquida, según 15, 20 metaanálisis que se han hecho en pediatría, incluyendo el de Genn del 2013, etcétera, sigue siendo la velocidad flujo pico órtica de mayor o igual de 12% en el paciente pediátrico, estoy hablando específicamente, con el POC. En un momento secundario a él, o sea, en segundo lugar estaría la variación del volumen sistólico, que se puede utilizar con el BTI en este caso, y las demás cuestiones, las de Cava, etcétera, son
predictores, en este caso, de menor grado. ¿Por qué? Porque fluctúan en dependencia de la población que se utilice y por tanto han perdido sensibilidad en lo que es respuesta fluida. La mayor, es el mejor predictor de respuesta fluida en estos momentos, con POCUS, es la velocidad flujo pico óptica, mayor o igual a 12%. Ese es. Excelente. Bueno, ahora sí creo que ya no hay más. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Tengan Muchísimas buen gracias a fin de vos. semana. Gracias, Ley. Gracias, Ley. Gracias a todos. De nada, buen fin de. Saludos a todos. Adiós.